Buen día, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al análisis de Viva la Noticia. Preocupación, por supuesto, por parte de la población de estas nuevas variantes de COVID-19 en Guatemala que han surgido y que obviamente generan muchas dudas. Ese es el tema que nos convoca esta mañana. Gracias por acompañarnos. La ministra de Salud, Amelia Flores, manifestó que ya se detectó en Guatemala la cepa brasileña de COVID-19. El anuncio de la funcionaria se da en el marco de un aumento de casos positivos de coronavirus en Guatemala. La variante brasileña de ese virus se ha despertado alarmas en el mundo porque es más contagiosa. Esta cepa, denominada P1, podría generar más infecciones que las demás porque demanda más anticuerpos para resistir el virus. También cabe señalar que el aumento de casos de COVID-19 es evidente, como también los ingresos de pacientes pediátricos a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Cabe señalar que recientemente un niño prematuro positivo a COVID-19 ingresó al Hospital Roosevelt. Hoy se encuentra bajo cuidados intensivos y los médicos aún no saben cómo se pudo haber contagiado. Hoy en día, la pandemia no cede en el país y los niños no están libres de dicha infección. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Indudablemente de gran importancia el tema que vamos a abordar esta mañana y quiero saludar a Jorge Laguardia. Jorge, buen día, bienvenido al análisis de Viva la Noticia. ¿Qué hay de interesante para comentar sobre el tema? Gracias, Ricardo. Muy buenos días para toda la audiencia de Vive la Noticia. Información importante relacionada con COVID, relacionada con vacunaciones, pero sin embargo, hablar también de estas cepas. Es importante saber esta diversidad de cepas que están llegando a nuestro país. La ministra de Salud, Amelia Flores, ha confirmado ya la presencia en el país de una nueva variante de virus de SARS-CoV-2, la cual corresponde a la cepa brasileña. La variante detectada por primera vez en Brasil, esto fue en noviembre del 2020, fue nombrada por la Organización Mundial de la Salud como variante Gamma. El 11 de enero de este año, la mutación de Manaus, Brasil, fue clasificada por la OMS como una variante preocupante. Esta variante, según los estudios de la OMS, contiene una mayor transmisibilidad de la variante Alfa, misma que en Guatemala ha sido la principal causante de infecciones por coronavirus, el 26%, según el doctor Edwin Asturias. Es la información que tenemos respecto a esta variante. Mi estimado Ricardo, es importante saber nuevamente qué puede ocurrir. Los guatemaltecos tenemos que estar muy bien informados y para eso tenemos a continuación la siguiente entrevista. Gracias, Jorge. Voy a saludar esta mañana al doctor Carlos Enrique Mendoza, él es epidemiólogo e investigador científico. Hablamos justamente de estas nuevas variantes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las características de estas nuevas posibilidades que el COVID-19 a través de estas variantes está presentando actualmente en el país? La Organización Mundial de la Salud ha quitado ya el nombre de las cepas por medio de los países y las ha denominado con los nombres de alfa, beta, delta, gamma. Hay un Delta Plus, Lambda, y esto es para evitar la estigmatización de los países. Las variantes Delta y la variante Gamma son variantes que pues ya tenemos en el país, son variantes mucho más agresivas. Siempre los virus mutan, esto es algo totalmente normal. El virus, por ejemplo, al replicarse y al efectuar múltiples réplicas, comete errores y estas son las mutaciones que nosotros tenemos. Y esta cepa que estamos hablando, que la gente la conoce como la brasileña, la Gamma, es una cepa que tiene más transmisibilidad y que afecta un poco más a jóvenes y a menores de edad, ¿verdad? Es por eso que es preocupante. Las cepas normalmente se clasifican en una cepa de interés, en una cepa de preocupación y en una cepa de alta preocupación. Todas las cepas que salen nuevas se empiezan a poner como una cepa de interés y cuando se evalúa, por ejemplo, que su transmisibilidad es mucho mayor o que afecta más a un grupo o que aumenta la mortalidad, por ejemplo, entonces pasan a la categoría de cepas más interesantes, ¿verdad? O de extremo interés. De extremo interés no tenemos a ninguna y entre estas cepas de interés ya tenemos a la Gamma y a la Delta. Doctor, ¿y cuáles son los riesgos que hay por estas variantes? ¿Qué nos puede decir al respecto? El riesgo es que la propagación es mucho más rápida. Nosotros hablamos de un índice de reproducción y este índice es mucho más alto.
entonces es mucho más agresivo, ¿verdad? Otra de las preocupaciones que nosotros tenemos es que se ha visto en algunos países, por ejemplo, que a pesar de personas que están inmunizadas con sus segundas dosis, pues se han enfermado. Evidentemente una enfermedad no grave o mortal, una enfermedad leve o moderada, pero pues empieza a preocupar. Y esto podría pues ocasionarnos un problema en determinado momento, o las próximas mutaciones inclusive podría ser probable, ¿verdad? Que alguna vacuna no haga efecto en relación a esas nuevas cepas. Por el momento sigue actuando, por ejemplo, sobre la proteína S, la proteína Spike, y podríamos decir que siempre tiene una protección en relación a su gravedad o a mortalidad, pero que ha aumentado, por ejemplo, la propagación y su número, pues sí es importante. Bueno, ¿y a qué se debe esta mutación del virus? ¿Podría seguir modificándose? Recordemos que hay varias líneas de investigación que se han lanzado en distintos lugares del mundo. Sabemos que estas nuevas variantes están afectando a algunas regiones específicamente de nuestro planeta e indudablemente esto ha generado muchas interrogantes. Cualquier virus muta, ¿verdad? Usted se recuerda, por ejemplo, que los virus de la influenza cada año le ponen a usted una vacuna nueva, se podría decir, ¿verdad? Y esto es porque el virus entonces en su reproducción comete errores y entonces hay una mutación del virus. Eso no es de alarmarse. Lo que pasa y que definitivamente sí van a existir nuevas mutaciones es porque nosotros tenemos una muy lenta inmunización a nivel mundial. Aunque algunos países están alcanzando su inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, países como los nuestros, por ejemplo, estamos muy lentos. Pero otra de las cosas que hay que poner mucho énfasis es que creo que se cometió un error en algunos países que se están inmunizando de una manera rápida en hablar de bajar las medidas de bioseguridad, utilización de la mascarilla, ese distanciamiento físico y social y ese lavado de manos y limpieza de superficies. Nosotros siempre lo dijimos como epidemiólogos, creemos que esas medidas deben de mantenerse, inclusive aunque los países, por ejemplo, estén inmunizados o tengan su inmunidad de rebaño. De esa forma va a ser la única en que el virus ya no mute, cuando ya no encuentre a susceptibles para que se pueda seguir reproduciendo y mutando. ¿Son eficaces las vacunas que se tienen actualmente contra estas variantes? ¿Qué nos dice al respecto, doctor? Lo que sabemos es que las vacunas aún siguen siendo efectivas para estas cepas y es porque contienen una parte, existen 3 plataformas, pero básicamente contienen una parte de la proteína S o la proteína Spike, que lo que hace cuando se introduce al cuerpo es que engaña a nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inmunológico identifica que es algo que no es de él y se activa tanto por la manera humoral como por la manera celular, envía y empieza a generar anticuerpos. Y lo que usted está haciendo al inmunizarse es que está activando o alarmando a su sistema inmunológico para que cuando usted tenga contacto con el virus responda de una manera mucho más rápido y mejor. Por eso mismo es que usted inclusive siendo inmunizado podría tener enfermedad leve o moderada, pero no grave ni mortal, porque su sistema inmunológico va a estar activo, pero no quiere decir, como la gente lo ha entendido, de que hace una barrera protectora para que usted no tenga contacto con el virus. La barrera protectora para que usted no tuviera contacto con el virus es ese distanciamiento físico, el distanciamiento social, la utilización de la mascarilla de una manera constante y correctamente y lavado de manos frecuente y de las superficies que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué se dice que estas variantes afectan en su mayoría a los jóvenes y a los niños? No sabemos con exactitud por qué está afectando a los jóvenes, lo que sí que con mayor frecuencia. Lo que sí creemos es que al ser grupos no vulnerables, estos grupos han disminuido sus medidas de mitigación. Si usted se da cuenta y ve a jóvenes, por ejemplo, pareciera que no existiera la pandemia con ellos, ¿verdad? Salen, se reúnen en grupos, sin mascarilla, pero esto es porque al principio les metieron en la cabeza la idea de que como eran los menos vulnerables, o no se enfermaban o eran asintomáticos, o si se enfermaban la iban a pasar muy bien. De todos modos, las cosas están cambiando. Los grupos estadísticamente más representativos ahorita son de 30 a 39 años y sí se están viendo casos desde la semana antepasada de niños. El Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios se pronunció en relación a su ingreso con niños con COVID, pues ya con intervenciones médicas importantes. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Enrique Mendoza. Él es encargado de estudiar justamente estas nuevas variantes. Le agradecemos mucho como investigador científico que nos haya acompañado esta mañana. Hay que conocer todo lo que se relaciona justamente a este tema que tanto nos preocupa.